pues aquí estamos de retorno, que casi nos atrapan con una palabra que dijeron por ahí. Rafael Santos es un dirigente de muchos años del PRD y ahora del PRM, del Partido Revolucionario Moderno. Es el titular de la Secretaría de Educación de esa organización política desde hace unos meses ya. Y yo lo felicito a Rafael Santos porque está hablando de educación en el PRM. Y un sindicalista, porque también hay que hablar. Fue del ADP también. Sí. Bien, Rafael, buenos días y bienvenido. Buenos días, hacía mucho que no venía yo aquí. Sí, yo no sé, usted se pierde de vez en cuando. No me invita. ¿Cómo va a ser? Bueno, pero Mariela ahí está fallando. Mariela se había olvidado de mí. Rafael, usted dígame dónde estuvo en el día de ayer. Mira, yo ayer, como casi todos los dominicanos que quieren que haya escarmiento y castigo a la corrupción, caminé en la Marcha Verde. Estuve ahí de manera tranquila, como yo no era líder, era un ciudadano más que fui a ese evento de convocados, de indignados, y me gustó la experiencia. ¿No sintió ningún rechazo? Porque me dicen que el grupo de la Marcha Verde no quería a los PRMistas en esa marcha. Bueno, a ustedes lo excluyeron del bloque opositor. Vi eso, pero no, esas son cosas que uno las sabe manejar ya. Porque era muy difícil hacerlas sin nosotros. Ajá. Sí. ¿Ustedes contribuyeron ahí en algo? Pero no con vanguardismo. Nosotros renunciamos a la idea de identificar el partido. Nosotros fuimos como ciudadanos. Pero yo tuve que trabajar mucho para que se llegaran a esos cientos de miles. ¿Cuál es la lectura que usted le puede dar a esta? Mira, en primer lugar, hay una clase media que está cansada. Yo vi una participación extraordinaria de personas de clase media que no fueron en guagua, que nadie los llevó, que no le dieron botellita de agua, que no le dieron sándwich y que fueron a expresar su descontento. Y es natural que así sea y por eso aquí hay esperanza en este país. Porque ¿quiénes son los que pagan impuestos? La clase media. ¿Quiénes son los que pagan la luz más cara? Así mismo. ¿Quiénes son los que a pesar de todos los desaciertos y por más esfuerzo que hacen por destruir la democracia, la sostienen? La clase media. Cuando no hay clase media, se producen inevitablemente gobiernos tiránicos. Y en ese sentido, el gran problema que ha tenido el PLD es que por sus actuaciones provocó un rompimiento con la clase media. Nosotros vivimos esa experiencia. En las locuras del PRD en 1986 se distanció de la clase media y perdió el poder en el momento que era más impensable que el doctor Balaguer volviera al poder. Pero los errores del PRD permitieron el retorno de Balaguer. En el 2003 no fue la crisis económica que nos sacó del poder, esa era una crisis manejable. Los fundamentos de la economía estaban sanos porque se salvaron los ahorristas y se tomaron medidas para controlar el déficit fiscal. El problema fue el ruido que hicimos los propios PRDistas, donde habían 7 ministros sin ninguna posibilidad, aspirando a lo mismo que Hipólito aspiraba, que era 4 años más, incluso haciendo un gran sacrificio, poner el nunca jamás a cambio de que le permitieran esos 4 años. Pero las locuras de nosotros hicieron que nos distanciáramos de la clase media. Hoy el PLD no puede contar con ese sector, porque la gente se cansó. Y abajo todavía tú lo puedes manejar tal vez con una fundita, con una libra de arroz podrida, con una dádiva. Pero en ese sector no. Con la clase media no hay ese tipo de soborno. Quiere mejores servicios. Y mejores servicios significa más seguridad, mejor educación. No que hayan 8 años de clase, porque muy malo, 8 horas de un maestro malo, escuchándolo, padeciéndolo, de comida mala, sin contenidos. O sea, la tarde tendida sin contenido es un fracaso. Entonces, fracaso de la educación, fracaso de la salud, fracaso de las condiciones de vida de la clase media. Y además, si tú le dices que no pueden salir de noche, que no pueden estar tranquilos hasta que no lleguen los esposos, hasta que no lleguen las esposas, hasta que no entran los hijos a la casa, porque en cada esquina hay una acechanza de peligro, entonces lógicamente que la gente quiere cambio.
Y ese cambio se expresó ayer en esa marcha verde. El que crea que eran votando por su partido está equivocado. Si nosotros nos equivocábamos y sacábamos una bandera PRM ahí, íbamos a provocar un desorden. Por eso fuimos como ciudadanos, ni siquiera detrás de un cartel que dijera PRM. A otros se lo permitieron, pero es porque su tamaño no generaba atención. Porque si nosotros sacábamos una tela que dijera PRM y todos los PRM se ponían detrás de nosotros, íbamos a crear una situación desagradable. Por eso fuimos como ciudadanos. Y como ciudadanos estamos hablando de esta crisis, no como PRMistas. ¿Qué viene ahora? En el caso del partido, vienen dos actividades de lucha. Una consiste, que me toca a mí organizarla, desde la Secretaría de Educación del partido, la impartición de 35, o sea, una conferencia en 35 ciudades al mismo tiempo, el sábado 8 de septiembre, sobre el tema de la crisis política nacional y la salida posible. Esa conferencia, que va a ser la misma, que se va a repetir en las común cabecera de, digo 35 provincias, porque la provincia de Santo Domingo la vamos a dividir en 3 para estos fines, y en varias ciudades del mundo. Es un acontecimiento de generación de conciencia. No está dirigida solo a PRMistas, sino a todos ciudadanos que quiera saber cómo es posible que aquí hay crecimiento económico y hay más pobres todos los días. ¿Qué es lo que pasa con esta economía tan perversa? Que mientras más crece, más gente lleva a la pobreza. Eso vamos a decírselo en forma sencilla. Vamos a decirle a la gente por qué se corrompe la policía en un país donde le pagan tan poco a los agentes. Porque si un hombre armado está en la calle y gana 8,000 pesos y eso no le alcanza para mantener su familia, la tentación a veces, no a todos, porque hay muchísimos honrados, pero a veces lleva a que algunos se asocien con los malhechores. Sí. Vamos a decir otras cosas más en esa conferencia y después viene una marcha nacional del partido, una movilización nacional ya con sentido político, porque el PLD le teme a la marcha verde, pero no tanto como aquella que le diga vamos por ti, vamos por el poder, te vamos a ganar las elecciones. Entonces así le puede preocupar. Y ya ahí no vamos a hablar solo de corrupción, sino vamos a hablar de costos de la vida, de inseguridad ciudadana, de delincuencia, incluyendo de cuello blanco. Vamos a hablar de cómo se cambian los gobiernos, porque son muchas elecciones que hay en el 2020. Rafael, ¿y cómo explicar o cómo desvincularse ustedes del gobierno cuando hicieron causa común en el Congreso de la República, apoyando un proyecto de ley de partidos donde se contemplan primarias abiertas con las que ustedes no estaban de acuerdo, por supuesto, una ley con muchas violaciones a la Constitución de la República y muy a la medida del gobierno? El pueblo se siente muy defraudado del PRD por esa posición y los llevó a ustedes a que el bloque opositor los sacara de ese bloque. O sea, ya ustedes no pertenecen al bloque opositor por haber tomado una decisión de esa naturaleza que ha traído mucha confusión en la sociedad dominicana. Mira, en política se puede cometer un error si se reducen las cosas a los esquemas simples. Nosotros llevamos al PLD a una lucha interna. Nuestra firmeza de defender una ley de partido político y el apoyo que recibimos de la sociedad en esa lucha provocó un fraccionamiento en el partido de la perversión dominicana. Y en ese sentido... ¿Pero cuál fraccionamiento? Primero, una gran división que se expresó hasta el último día. Una cosa impensable, que los PLDistas fueran dejados libres para votar en el Congreso, sobre un punto en el que no pudieron ponerse de acuerdo. Y que realmente fue el viejo PRD que planteó las primarias abiertas en la ocasión de la crisis del 2003 para elegir nuestra candidatura. Se sometió al Congreso la ley de lema, luego la Suprema la declaró inconstitucional, pero en definitiva, experiencia de primaria tiene el PRD, siempre la hizo. Y en el PRM hemos mantenido esa tradición. En el caso nuestro dijimos, bueno, conforme al artículo 216 de la Constitución, que dice que los partidos políticos son libres de organizar su democracia interna,
nosotros aprobamos un artículo que dice que los partidos decidan el tipo de primaria que van a celebrar. En el caso del PRM... ¿El partido o la cúpula de su partido? No dice cúpula, por ningún lado dice cúpula. Su organismo nacional. Pero por ejemplo, ¿cuál es el organismo nacional del PRM? Ajá, el Comité Nacional. Ajá, no, el Comité Nacional. No, el Comité Nacional. El Comité Nacional. Que es el Comité Ejecutivo Nacional que tiene 1000 miembros. Ajá. Pero ya nosotros decidimos ese tema. O sea, nosotros aprobamos que las primarias sean cerradas. Ahora, ¿cuál es otro partido que va a hacer primaria en el país? El PLD, porque ninguno del bloque opositor va a hacer primaria. Fueron dejados en libertad para organizar una asamblea. Entonces, en definitiva, o lo que ellos quieran. La posición, sí, alguna cosa, o que decida uno sin hacer asamblea, porque si no hacen primaria y no hacen asamblea, ¿cómo que lo van a decidir? 5 en una habitación. Es decir, lo que están protestando, porque supuestamente el PRM traicionó una posición, no tienen dentro de su plan hacer convenciones primarias, van a hacer asambleas. Y nosotros en ese sentido nos empeñamos en explicarle, este partido necesita la ley de partidos, porque elegir los candidatos a alcalde, elegir los candidatos a diputados, elegir los candidatos a regidores y regidoras, nos crea un trauma si no tenemos un instrumento que nos ayude a celebrar esas primarias. Y es la Junta, o sea, nosotros ganamos mucho como partido. Ganamos el tema de limitar el financiamiento, ganamos el tema de las cuotas de las mujeres. ¿Y por qué entonces firmaron un acuerdo? ¿Fue un engaño desde el principio al bloque opositor? No, de ninguna manera. Esa es la posición que nosotros aprobamos, la que mantuvimos y es la que nos empeñamos en explicarle y vamos a encontrar una manera de convencer a esos amigos que son aliados firmes, aliados buenos, claro. Existe ahí una perspectiva de cara electoral. Si en el PLD se produce la candidatura de Leonel Fernández, es probable que por otras razones, y no por la ley de partidos, se divide el bloque. Porque hay de esos partidos cercanos al proyecto de Leonel Fernández. Hay otros que probablemente estemos juntos. Yo no tengo en este momento una visión de fatalidad, porque en el próximo año, cuando estén más cerca las elecciones, en este país habrá que optar. Si usted, que yo dudo que aunque se empeñe en quererlo conseguir, yo no creo que le sea fácil a Danilo Medina modificar la Constitución. Yo veo que eso es imposible. O sea, él puede quererlo, o puede quererlo para realmente cerrarle el paso a Leonel, o puede quererlo para seguir en el poder, o puede quererlo hasta al final para evitar la soledad del poder. O sea, puede mantener el tema vivo con uno de esos 3 propósitos. Ahora, que lo vaya a conseguir para ser candidato, eso es imposible. La política es una ciencia y como tal debe ser tratada. Ahora, ¿qué sí puede lograr Leonel? Danilo, que si Leonel es el candidato, hacerlo perder las elecciones. Entonces ya nada de eso entra en el marco del PRM, nuestra estrategia es otra. Nuestra estrategia es ganar las elecciones. La de Leonel es ganarla y la de Danilo es impedir que Leonel le quite el partido. O sea, ahí hay otra lucha. Ahora, dentro de esa lucha, ¿a dónde se van a colocar? Pero dentro de esa ciencia, amigos, y discúlpeme que le interrumpa, dentro de esa ciencia, ¿se hace lógico que ustedes estén jugando a la estrategia de otro partido? ¿Se hace lógico que dentro de ese juego de la política ustedes estén apostando a la suerte de otro en vez de ocuparse de su propia suerte? No, solo nos ocupamos. O a expensas de nosotros solo nos ocupamos allá de la suerte del pueblo dominicano y de nuestra estrategia. En el caso de la ley de partido, nosotros logramos que se aprobara la ley de partido. No fue que nosotros coincidimos con el gobierno. No, lo que vinieron a coincidir con la posición de nosotros fue ese sector. Ahora, ¿qué va a pasar, digamos, agosto, septiembre del 2019? Que habrá que estar de un lado. Habrá que estar de un lado. O tú dejas que el partido que te ha empobrecido, el que te ha fuñido la vida, siga gobernando porque se fraccionó la oposición, o crea un amplio frente para enfrentarlo. Por eso hoy nosotros estamos más pendientes de construir el partido y de garantizar una gran unidad del pueblo que hasta del propio candidato del partido. Eso se resolverá.
A lo mejor el pueblo entero sale a hacer una primaria para elegir candidato que va a derrotar al PLD. Al PLD, porque nosotros no podemos perder la perspectiva. El tema no es Leonel Danilo. Cualquiera de los dos es peor. ¿Qué hoyo económico hizo Leonel Fernández para que Danilo ganara las elecciones en el 12? 148.000 millones de pesos. Ambos son. ¿Cuáles son los corruptos más grandes de Danilo y cuáles son los corruptos más grandes de Leonel? Si hacemos aquí un cuarto grande, no caben. Entonces, el problema es el PLD. Es el PLD, el partido que durante 20 años, ejerciendo el poder, ha empobrecido a la población dominicana. Es el PLD, el partido que habiendo hoy un 36% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, no tiene una esperanza para esa gente. Entonces, el concepto es el cambio. Si nosotros no podemos ser el cambio, tampoco somos la opción. Si nosotros no podemos hacer un proyecto de nación para que la gente viva mejor, tampoco tiene sentido que el PRM llegue al poder. Para formar más corruptos. Esta es una escuela que tiene demasiados alumnos ya, la de la corrupción. Nosotros queremos la escuela del cambio. Entonces, esta ley era un tránsito, no fue la mejor ley. La ley que pudimos conseguir, porque si nos uníamos todos y una parte, los que tenían más diputados y senadores, bloqueaban la ley, no iba a haber ley de partido. Entonces, tenemos una ley que no es la ley mejor, fue la ley posible. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar las sanciones electorales, el clientelismo? Hay otra ley que es fundamental, que es la ley electoral. La reforma de la ley electoral es la tarea inmediata para que el artículo 216 de la Constitución tenga sentido, que estoy de acuerdo contigo. Es una constitución progresista porque crea el concepto del Estado social. Sí, y aunque no se esté aplicando, ese Estado social da la oportunidad de que la población pueda reclamar unos derechos que no lo estaba ejerciendo. Entonces, ese artículo 216 constitucionaliza a los partidos políticos, pero si no se crean las leyes, que es la ley de partido, que ya la tenemos en las condiciones precarias que dijimos, y la ley electoral, que es la que garantiza la organización del proceso, entonces sí habrá un cambio en un partidismo que está cayendo en crisis. Rafael, ¿a ustedes no les preocupa cómo pudiera terminar la Junta Central Electoral después de esas, primero las primarias en octubre, después las municipales en febrero, después una probable segunda vuelta en mayo? O sea, ese proceso de febrero municipal, a mí me parece que pudiera crear tanto conflicto que dañara la buena imagen de la Junta. No, eso no es posible. Mira, la Junta tiene la infraestructura necesaria para organizar cualquier elección. Eso de que hay una crisis, no, la Junta es la única que tiene. Es que los precedentes están ahí. No, pero mira, desde 1966, que se organizaron las elecciones como ya de manera ininterrumpida en la República Dominicana, la Junta es una institución que ha crecido. Eso es verdad, sí. Y tiene hoy una estructura en 158 municipios, una estructura física, tiene la capacidad, independientemente de que el voto no sea electrónico, pero sí el escaneo. Es decir, la Junta tiene la capacidad en 2 horas de tener procesado todas las elecciones y encima de eso tiene un funcionariado de los colegios electorales con mucha experiencia, los profesores, los abogados. Y en ese sentido, lo único que va a hacer la Junta es hacer un ensayo general en las primarias de cómo serán las elecciones. A mí eso no me preocupa. Un ensayo, Rafael, que sabemos todo que es violatorio a la Constitución de la República, porque la Constitución no llama a la Junta Central Electoral a llevarle a cabo procesos internos a los partidos políticos. Es muy clara la Constitución cuando le dice sí, señor, porque no lo prohíbe en ningún artículo. Llama a la Junta Central Electoral a abrir sus colegios electorales en elecciones generales, en elecciones, en este caso, por ejemplo, municipales, congresuales, presidenciales. No, y en ningún otro periodo, incluso la Constitución dice cada 4 años. Bueno, pero eso lo va a interpretar el Tribunal Constitucional si alguien recurre. Una inconstitucionalidad puede ser pronunciada de manera total o de manera parcial,
puede versar sobre algunos de sus artículos y no de toda la ley. O sea, que puede violarlo un poco, pero no tanto. No. Lo que quiero decir es que el conocimiento de inconstitucionalidad de una ley se invoca por artículos. Tú no puedes decir la ley es inconstitucional, tú tienes que decir tal artículo de la ley bueno, por lo tanto, inconstitucional. Pero entonces ¿es inconstitucional? No, tendrías tú que decir a cuál te refieres, de todos ellos. De todos los artículos de la ley. De todos los artículos de la ley, a cuáles te refieres. En un proceso de inconstitucionalidad y el tribunal se va a buscar a conocer eso. En el caso de alguien que quiera defender esa ley, tendría el artículo 216 de la Constitución como un mandato que mandaba hacer una ley. Ahora, a mí esa parte de verdad no me preocupa tampoco. No, a mí me preocupa que nosotros los dominicanos entendamos que la nación ha hecho crisis. Es verdad que se desbordó. Mira, antes había un solo sector aquí que planteaba el tema haitiano, pero hoy es una realidad que este país no puede cargar con esa carga. Es una realidad y que los países que hacen frontera en otros lados no permiten que otros de otros países crucen para allá. Incluso hablan de ponerle muros. En cambio quieren que los dominicanos carguemos con una parte que tiene un costo económico muy alto. Ese es un problema que hay que resolverlo, que es un tema de nación. Es un tema de nación el narcotráfico. El narcotráfico ha arrodillado la justicia dominicana. El narcotráfico ha arrodillado los partidos. El narcotráfico ha penetrado la vida nacional. Es un tema de nación. El tema de la calidad de los servicios públicos es un tema de nación. Entonces, frente a eso, nosotros nos entretenemos con conversaciones insustanciales, la inmortalidad del cangrejo, el poder curativo de los yaniqueques. No, aquí hay un problema serio. Aquí hay un problema serio. Se puede seguir financiando un presupuesto con préstamos. Se puede seguir buscando prestados para pagar salarios parasitarios. Esos son los problemas. Y esos no son problemas que yo lo planteo porque soy del PRM. No, yo no soy tan estrecho. Yo no soy tan limitado en mi manera de pensar. Yo pienso en mis hijos, yo pienso en mis vecinos, yo pienso en la gente que sale todos los días a producir la vida, a fajarse, a romperse el espinazo, y cuando va a una pulpería, porque ni siquiera a un supermercado puede ir, no le alcanza para comer. Entonces, es un problema de la esperanza. Y el gobierno que surge en el 2020 tiene que ser de transición y tiene que ser de alianza. No puede ser exclusivo de un partido, ni puede ser con pretensiones de permanecer más allá de un mandato para poder reconstruir el país, reconstruir la economía. Y en ese sentido, si algo queda que debamos revisar, lo revisamos. Las leyes son revisables, solo que esta es orgánica y necesita una tercera parte. Pero en el futuro podemos revisarla. Ahora, lo que nosotros no podemos es dejar que el gobierno, con su mano peluda, su mano larga, interfiere en los partidos políticos de la oposición, los divida, los compre y los corrompa. Por eso tal vez ustedes van a entender, decía Heráclito, no Juan Bosch, Heráclito, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Las que no se ven son más importantes. Nosotros hemos salvado al PRM de un abrazo, de un mono peludo, y salvamos al partido. Ahora podremos de manera independiente organizar las medidas contra los tránsfugas, organizar un proceso. Y bueno, y sí tenemos una tarea, y yo sé que se acabó el tiempo, pero no quiero dejar eso en el aire. Tenemos una gran tarea, y es reconstruir la unidad por el cambio. Si en algo ofendimos a nuestros aliados, tenemos la humildad para pedirle excusa. Gracias a Rafael Santos, miembro del Partido Revolucionario Moderno, secretario de Asuntos Educativos de esa organización política. Ustedes también, amigos, muchísimas gracias por compartir este inicio del lunes, inicio de semana con nosotros. Compañero, pase buen día. Feliz resto del día y cuídese de las lluvias. Nos vemos mañana, Dios mediante.